Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana, 30 minutos. Continuamos con nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana, ofertándoles a ustedes una cobertura completa de las noticias acontecidas en nuestro país y el mundo entero. Vamos en esta hora y media a través de este segmento, Diálogo 21, desde luego a los análisis pertinentes de temas que gravitan en el quehacer de la actividad política, económica y social de nuestro país. Agradezco, como siempre, la presencia de nuestros invitados. Tania Pastor, bienvenida, gracias, muy buenos días. Gracias, Ernesto, buen día a toda la población salvadoreña, a toda la audiencia de Megavisión, por supuesto aquí Ali, que nos acompaña ahora, y Marvin. Bueno, Marvin, gracias por estar con nosotros, como siempre. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Tania, Julio, un gusto verte. Y a la audiencia, espero les guste el programa de este día. Gracias, nos acompaña hoy Julio Valdivieso, también conductor del programa, de nuestro programa también de entrevista en Canal 19 y, por supuesto, destacada figura en el ámbito jurídico. Gracias, Julio, por estar con nosotros esta mañana y aceptar la invitación de venir a darnos tus experiencias, tus puntos de vista con los temas que vamos a tener esta mañana en el programa. Gracias, Ernesto, a ti, a los compañeros del panel, pero sobre todo a la audiencia que nos permite llegar hasta la intimidad de su hogar. Así es. En efecto, vamos a tener una diversidad de temas, aprobación de ley del voto en el exterior, que ha despertado desde luego un debate alrededor de algunos elementos que contiene la ley, que en su base y sobre todo en su forma y fondo a lo mejor tenga esa discusión, pero que ha sido un paso importante e histórico para toda la diáspora de salvadoreños que está en el exterior. Así que un abrazo solidario y con todos los salvadoreños en el exterior. Vamos a hablar también de los resultados últimos de la encuesta de la Sid Gallup, que da importantes números que siempre posicionan muy bien la gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele, así como también el liderazgo que presenta en el ejercicio de varias políticas encaminadas a fortalecer el tema de la educación, la salud, etcétera, etcétera. Y un tema bien importante que no podemos pasar por alto esta mañana, lo voy a dejar sobre la mesa, es el tema nuevo que está relacionado con la captura de militares por acontecimientos o crímenes ocurridos durante el periodo de la guerra. Esto ha generado y ha despertado cierto posicionamiento de ciertos grupos de militares que también han sentado su posición en torno a esta situación. Estos y otros temas somos lo que vamos a tener esta mañana. Les invito a que nos acompañe y por supuesto participe. Nos interesa interactuar con ustedes a través de nuestras plataformas digitales. @diálogo 21, @Neto López Radio, para generar este debate, desde luego, como punto importante. A ver, Julio, quizás te voy a dar la palabra por ser nuestro invitado esta mañana. Desde luego, este tema de la aprobación de la ley del voto en el exterior pareciera ser como ya se ha hecho justicia de una manera tal, lo han calificado algunos, por considerar de que era una ley que no se había aprobado tal con beneficios como ahora los tiene, aunque también con algunas digamos, limitantes que creo que van a ser puntos de discusión en esta mesa. Abro el debate. Primero, creo que se reconoce no solo, dijéramos, el derecho que tienen nuestros hermanos en el exterior. Lo que la nueva ley establece, porque esta ley fue vetada y después mandada nuevamente, de la segunda versión, hace como 12, dijéramos, implicaciones en los últimos cambios que se realizó en esa normativa. El primero de ellos, que creo que la filosofía ha sido como facilitar el ejercicio del sufragio. Ahora se podrá votar con DUI vencido, emitido dentro o fuera del país. O sea, la limitante que existe de que los DUI solo los vigentes son los únicos que pueden ejercer el sufragio, por lo menos aquí en el interior del país. Ahora se rompe ese esquema y ahora el hecho de que un DUI o un pasaporte esté vencido autoriza para el ejercicio del sufragio. Esto no dejó de generar en algún momento una implicación porque decían, bueno, si no está vigente no puede ejercer, y eso va en contradicción con lo que está en El Salvador. Lo que pasa es que no es lo mismo renovar aquí en el país que renovarlo fuera.
Pero hay algo importante que yo siempre he sostenido en el tema de la vigencia, y es que la Constitución establece que el único requisito, desde mi óptica, desde mi criterio, para ejercer el sufragio es estar inscrito en el padrón electoral. Dijéramos, el tercer elemento que incorpora o que esta nueva ley es que deja muy claramente que no se va a poder votar con partida de nacimiento. ¿Por qué? Porque no hay una fotografía, no hay una manera de poder identificar quién lo hace. Y creo que eso creo que es una de las cosas buenas que establece para que no haya ninguna mala interpretación. Los salvadoreños en el exterior podrán votar mediante voto electrónico remoto o presencial únicamente para dos cosas: para la elección del presidente, vicepresidente y para los diputados de la Asamblea Legislativa, que es una de las grandes críticas que le hacen, porque dice dejaron por fuera a los alcaldes y dejaron por fuera a los diputados al Parlamento Centroamericano. ¿Por qué esa razón? Sobre todo en un tema eminentemente político como son los alcaldes, que son los bases territoriales. Y sobre todo por la identidad que estos de alguna manera representa, de una manera mucho más cercana, nostálgica, emocional, para los salvadoreños que cuando vienen a su pueblito. No parece, fíjate, pero hace 100 años, cuando se discutía darle el voto a las mujeres o no, se les dio voto parcial. Solo podían votar las mujeres que supieran leer y escribir o que estuvieran casadas. Y es hasta 1950 que se les permite ya votar a todas. Entonces, hoy otra vez le da voto parcial a la diáspora, ¿verdad? Le decís, solo vas a votar por presidente y diputados, y alcaldes y parlaces no. Esa es una de las críticas que, bueno, habrá que ver. Dirá, al igual que con el voto con la mujer. Sí, eso fue. Pero yo quisiera resaltar para que ustedes en el debate puedan entender. Otro de los grandes señalamientos que se hace a esta reforma es que los votos emitidos en el extranjero para presidente serán asignados a la circunscripción nacional. Y los votos emitidos por los diputados, que es aquí donde está el problema, con el DUI vencido se le asignan a San Salvador. Es decir, suponete, también los de pasaporte. Sí, todos van a si el domicilio, aunque tú tengas el domicilio de San Miguel, se va a asignar, dijéramos, pero no todos, habrá gente de San Miguel que esté en el exterior que va a poder emitir el voto para los candidatos. Si hay una junta, dijéramos, electoral, una junta receptora de votos en el extranjero que pueda definir esto. ¿Por qué te pongo en contexto que ha sido una de las cosas que han implicado más porque, por ejemplo, San Salvador tiene 24 escaños asignados al departamento. Normalmente el cociente electoral ha oscilado entre 26.000... 22.000. No, esa es la última, pero su cociente normal es como 25, 26. Cuando tú asignas más votantes, lógicamente el padrón electoral, el cociente va a subir y el residuo va a subir también. En ese sentido, creo que va a ver cómo van a contabilizar, y ese es uno de los puntos más débiles. Y cuáles han sido las dudas y las contradicciones. Si querés, dejo hasta aquí para que también los compañeros puedan, dijéramos, estrenar hasta lo que a este momento trae como o implica el cambio en la nueva... Ayer yo les hice la pregunta a 2 diputados de la Comisión Electoral Constitucional, ¿verdad?, que fueron los que dieron el aval para que fuera aprobado en el Pleno, y me decían de que este es el primer paso de lo que puede venir por delante para irse perfeccionando. En el caso muy en particular, cuando les consulté sobre el tema, que por qué los alcaldes quedaron fuera, me decían de que era bajo esa lógica de ver la primera experiencia, lo difícil que puede resultar el conteo de votos en una situación de esta naturaleza donde hay una modalidad diferente. Entonces, de alguna manera, pues son unas argumentaciones válidas, no lo sé, esa es parte del debate que obviamente se genera. Tania, tú quieres abogada también, para que sea lo jurídico primero. Sí, creo que todavía
queda parte de esa deuda histórica pendiente de saldar, no se ha completado el otorgarle verdaderamente, porque yo escuché que decían algunos diputados que no es cierto que no haya habido garantía o posibilidades que en el pasado se postularan nuestros hermanos en el exterior a cargos públicos, y que prueba de ello son los diputados que tenemos o el diputado que tenemos de la diáspora. Sin embargo, pues, yo creo que todos sabemos que no es lo mismo que la Constitución nos reconozca, por ejemplo, el acceso o el derecho, un derecho al agua, y que sabemos que realmente no nos lo garantiza el Estado solamente porque está reconocido en un documento que se llama Constitución o en una ley especial. Entonces, sí es cierto que no había ninguna prohibición, pero también era cierto que no se le proporcionaban las herramientas necesarias a los hermanos en el exterior para poder ejercer el derecho al sufragio pasivo, es decir, postularse. Había que venir y convertirse realmente en residentes salvadoreños para poder acceder a un cargo público. Por otra parte, esta deuda que también se trae desde hace muchísimos años, porque desde el 2009 aproximadamente que se empieza a ver el tema del voto en el exterior únicamente para presidentes, ya hubo la sala de los 4 fantásticos que conocemos bien, que en el 2016 se estableció, a través de la inconstitucionalidad 56 del 2012, sí, que había una omisión por parte de la Asamblea para legislar y garantizar realmente el ejercicio del sufragio tanto activo y pasivo en todas sus vertientes y para todas las postulaciones, no excluyendo alcaldes y diputados al Parlacén en alguna de las elecciones. Lo cierto es que la obligación o lo que mandata la resolución del 56-2012, que se fue emitida en el 2016 y que se le dio seguimiento, que incluso hay una controversia, y que además uno de los magistrados en un voto, creo que fue un voto disidente, prácticamente está confesando que la Asamblea que se habían cometido, incluso por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, alguna especie de delito por avalar tanta desobediencia consecutiva sin justificación suficiente por parte de la Asamblea ante el incumplimiento de esta ley. Lo de la controversia se dio cuando la ley, y que ya estaba el nuevo gobierno, y que entonces pensaban que no era suficiente porque no garantizaba todo, pero es que esta tampoco lo garantiza todo. O sea, a tu sin criterio, embargo, ¿no consideras que es un paso importante? No, por supuesto que lo es. Lo que sucede es que no es lo que se espera, y la justificación de que probemos primero esto y después lo otro no es suficiente. Creo que debió haberse garantizado por completo en todas sus aristas, tanto pasivo como activo, el sufragio, y para todos, no excluir a nadie. Por otra parte, me parece que el tema de los DUI vencidos y pasaportes vencidos solo va a ser para el voto en el exterior, no va a ser para El Salvador. Entonces, hacer esa aclaración, porque sí va a tener un reto bastante importante el Tribunal Supremo Electoral para educar a la población en este tema, especialmente a toda la nueva modalidad. Yo he escuchado de ustedes, los abogados, decir que toda ley es perfectible, y entiendo que sí lo es, ¿no? No solo las leyes, absolutamente todo es perfectible. ¿Verdad? De hecho, también menos esta ley lo va a hacer. Menos pulso ciudadano, eso ya está hecho. Pero yo creo que la llevé, mira, ahí la expectativa especial. No, la expectativa era que se iba a garantizar para todos y que no se iba a quedar nadie fuera. De hecho, ese es el retraso del año para el plazo anterior que se estableció de septiembre del 2021 en la sentencia y que tampoco se cumplió. ¿Consideras y propones que se corrijan esas situaciones para poder hablar todavía de eso? está a tiempo, porque no ha bajado de está en el proceso de formación de ley, es posible que el presidente la pueda observar. Y el último aspecto que sí me parece que en alguna medida podría haber algún debate es el trato desigual, que en el exterior sí se va a poder votar con DUI vencido, pero en el país no. Eso es un trato desigual. Ahora, hay que comprender también que a las personas que están en menos posibilidades, como nuestros hermanos en el exterior, hay que darles un trato desigual para dotarles de igualdad, pero sin embargo, eso no significa que en El Salvador no tengamos gente pobre que quizás no ha renovado su DUI porque no tiene los medios. Solo termino antes de quedarte en ese punto. Yo creo que no es lo mismo renovar un DUI en los Estados Unidos que renovarlo aquí, o sea, la distancia, el tiempo que la gente tiene que perder de un lugar a otro. Bueno, y es más caro, ¿no? Y es más caro, es decir, hay una serie de circunstancias que esto, y además mi tesis ha sido que la Constitución... Yo creo que hay que darle trato desigual para que tengan un igual acceso. Yo creo que está justificada la situación. Sin embargo, también tenemos gente en El Salvador que no ha renovado su DUI por
por cuestiones económicas. A mí eso siempre me ha parecido, es decir, se entiende porque es un ingreso para el Estado, pero por lo menos a mí no me hace sentido que mi DUI, porque esté vencido, ya no me sirva para hacer trámites, o que cada 3 meses yo tenga que sacar una partida de nacimiento nueva porque ya no, es decir, pierde validez, pero el documento es completamente legal. Lo que sucede es que es un medio de ingreso para el Estado, pero la gente que tiene que no limita eso el derecho al ejercicio. No debería delimitar ningún ejercicio de ningún derecho ese tipo de situaciones. Por eso es que yo equiparo que quizás vale la pena ponderar si también en El Salvador podemos validar votar con DUI vencido. A ver, Marvin, ¿cuál es el contrapunto que tú ves de estos dos planteamientos anteriores? Primero, hay un término que ustedes los abogados usan y que nosotros los políticos también lo utilizamos, que se llama discriminación positiva, ¿no? Lo han escuchado, que es, por ejemplo, cuando cambias las aceras para que la gente con limitación de movimiento pueda subir sin ningún problema, haces las líneas, ¿verdad, María? Para que la gente no vidente. Todo eso se llama discriminación positiva. Quienes hemos estudiado a la diáspora, ¿verdad?, tanto, por ejemplo, en Los Ángeles como en Milán, que son los ejemplos que yo puedo poner. Es más, Milán es como Los Ángeles de Europa, ¿verdad?, donde está concentrado la mayor cantidad de salvadoreños en Europa. Te das cuenta que a la hora de aprobar el voto para el exterior, tenés que tener discriminación positiva en muchos aspectos. Así es. Primero, y esto creo yo que quienes se oponen o están criticando la ley deberían de considerarlo al momento de hacer las críticas de por qué votar con pasaporte, votar con DUI vencido, ¿verdad? ¿Por qué electrónicamente? ¿Por qué desde un celular? Y es porque solo cuando has estado en el exterior te das cuenta, primero, de las grandes dificultades que hay. La distancia. En la cuestión de que no voy a dejar de trabajar por ir a votar. Eso el salvadoreño, tú le pones allá que voy a ir a votar y voy a dejar de trabajar, es ¿cómo se llama? No lo va a hacer. Lo otro es que son indocumentados. Sí. ¿Verdad? Son indocumentados. Muchos, o sea, para algunos de ellos quizás el pasaporte sea lo único que los identifica, ¿verdad? Y ya se les venció y no lo han ido a renovar porque, bueno, entendería que vale $100, ¿verdad?, afuera el país, documento, pero todo lo que implica de llegar de un lugar a otro, de trabajo si estás lejos de un consulado. Se te pueden hacer $500 solo ir a sacar ese pasaporte o el DUI, por ejemplo. Entonces, que lo hagan desde su casa, desde el celular, es una ventaja que hay que darles. Ahora bien, ¿por qué? Porque se llama discriminación positiva y en ese sentido, lo que le facilité a la gente, bueno, cuando yo vivía en Rusia, no había embajada en Moscú. Y todo lo que teníamos que hacer había que ir a Berlín, ¿verdad? Entonces eso implicaba, te imaginas, va a moverte de un país. Ese es el trato desigual, la discriminación positiva. Es el entonces imagínate que se hubiera podido votar en ese momento. Entonces, pero Roma no se construye un día. Pero ya llevamos casi pero estoy diciendo que por eso votar desde el celular, si yo hubiera estado en Moscú, donde no había embajada, hubieras estado motivado. Voto desde Moscú porque se puede hacer, pues vea. Ahora ya difícil sería. El tema no es, yo creo que no está ahí, sino el tema es cómo vas a garantizar. Ya vamos a llegar a eso. No, pero es que mucha gente dice que no es correcto votar por el teléfono, por la tablet, por la computadora. Yo digo esas críticas, pero centrémonos en el tema de la discriminación positiva a la hora de tocar a la diáspora para facilitarle lo más que se pueda. Estamos de acuerdo. Ahora bien, fraude. Si es que la ley dice que hay que hacer un registro, entonces, ¿qué es lo que tienen que tener todos los partidos políticos? Tienen que tener ese registro electoral para que si sepa. La última vez que yo revisé, habían 750,000 DUIs fuera, ¿verdad? En teoría, eso, no sé si eso ha cambiado porque... Pero sí se hablaba como de 678,000 y que aproximadamente podría ser esa cantidad actualmente. O sea, 750,000, no sé si eso ha cambiado. Necesitamos aunque todos. Se habla de 500,000. Sí, pero quizás ya depurando demasiado. 500,000 de salvadoreños podrán votar vía remoto por internet, según plantea el diario oficial. Pero es que ojo, es que estamos diciendo que necesitamos juntar la información y esto el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacerlo. Porque así dice la ley. Ese registro lo tiene que elaborar ¿con quién? Con la Dirección General de Migración y Extranjería, que es la que sabe cuántos pasaportes ha dado afuera y cuántos pasaportes están afuera también.
y vencidos. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo se llama el DUI-centro, verdad? El DUI-centro tiene que también, el registro de las personas naturales, tiene que también decir cuántos DUI-centros DUI ha dado afuera, cuántos entienden que están afuera, Cancillería, o sea, esa información, porque ese registro, no es padrón, sino que registro, lo tienen que tener los partidos políticos todos. ¿Por qué? Porque no puede ser que me digas que hay 750,000 DUI, otro diga medio millón y al final votan 1 millón. No. Si van a haber casos. No pueden haber. No, pero entonces ahí eso es fraude. No me vas a venir a decir que hay medio millón y votaron 750,000. Lo que pasa es que al no haber un padrón electoral en el extranjero. No, pero es un registro. Pero esa es otra cosa. Yo sé que es diferente. El padrón es contra el cual vos lo vas a confrontar precisamente con lo que acabas de decir. Claro. Que si tú tenés un padrón electoral de 100,000 y te aparecen 500,000 ahí, hay algo que no concuerda. Lo que pasa es que el artículo 13 de la ley establece que bajo ninguna circunstancia podrán haber dos. Exactamente, sí. Podrán haber dos. Siento que el hecho de establecer o de limitar el tema es para que no haya una dualidad de votación. Sí, deben garantizar que no vote la misma persona. Pero tiene que haber un registro. Sí se van a dar casos bastante curiosos, porque por ejemplo, gente que salió del país en la década de los 80, que quizás nunca ha tenido su DUI y que en algún momento las alcaldías, todos sabemos que muchos han seguido diligencias para reponer ese documento, y que las alcaldías fueron quemadas en época de la guerra y que entonces no tienen una partida de nacimiento que respalde quizás en la actualidad para un documento válido como el DUI. Bueno, pero entonces, van a tener ellos que hacer ese trámite como lo hace no, porque van a poder votar con su pasaporte vencido. Claro. Sí, por eso yo creo que la crítica más importante, no crítica, yo creo que el señalamiento que debieron de era la vigilancia de los partidos, porque se suprime ausente en la ley. En la ley y que tiene rango constitucional. Aunque te plantea 2 juntas electorales, una de votación. Sí, pero sin la representación de los partidos políticos. La Helvet y la JRB. Sí, van a ser a propuesta de los partidos la conformación, pero sin la vigilancia. Ahí están. Eso es lo que va. No van a haber vigilantes en esos lugares de votación como lo hay aquí en El Salvador. Como lo hay aquí en El Salvador. Sí, pero es que vigilante, ¿cómo lo va a ver si todo es electrónico? Lo que tiene que tener en todo caso son técnicos especialistas. Por ejemplo, ese es el rol que le va presencial electrónico. Ese es el rol que le va a tocar jugar al árbitro de este partido. Es decir, la credibilidad que debe de imponer el Tribunal Supremo Electoral no puede estar sujeto bajo ningún concepto a la mínima duda. Ahora, aclárenme algo, por ejemplo. Y los jueces son los electos de la asamblea anterior. Los migueleños, ¿verdad?, que tengan DUI en el exterior, vivan en el exterior y que hayan dicho que su dirección o su arraigo es San Miguel, sus votos van a contar para los diputados de San Miguel, ¿es correcto? ¿Va? Sí. Entonces, los que tengan pasaporte vencido, DUI vencido, San Salvador, y los que tengan dirección en el exterior, todo ese, digamos, voto se concentra en los 24 diputados de San Salvador. Los votos de los pero diputados. Es que explicaba ayer un experto en materia electoral, me parece, el licenciado Juan Contreras, y la verdad es que los que leímos la resolución de la 56-2012 y la misma controversia, sí se hace mención de un articulado y de la potencialización que sabemos que también debe haber en materia de derechos humanos en relación al tema del ejercicio del sufragio, y es que se reconoce. Según la ley, hay una ley transitoria del registro del familiar y regímenes patrimoniales en donde se establece que los menores, es una situación que para garantizar a aquellos niños que nacieron afuera o que no tienen ninguna residencia acá, y que al final sí está aceptado que se entienda que son de San Salvador. Entonces, haciendo una integración, un análisis integral, es válido que se haga esta interpretación también en esta materia. Dice, los votos emitidos para diputados se asignarán de la siguiente manera. Para residentes en el extranjero con DUI emitido fuera del territorio nacional y con DUI emitido dentro del territorio del domicilio del documento, y si es con pasaporte, ahí se asigna directamente a San Salvador. Ajá, pero vencido. Porque, ¿pasaporte vigente o vencido? Independientemente de cómo esté. Lo que pasa es que si es un pasaporte, definitivamente
no Ahora, implica pero el si yo domicilio. soy de San Miguel, tengo mi DUI y he dado mi dirección, que es San Miguel, en mi DUI, y vivo en el exterior, mi voto va a San Miguel. Va a San Miguel. Debería de ir a San Debería, Miguel. así dice la ley, ¿no? Va, entonces el punto es que aquí entran los factores culturales. A los que no son de San Salvador y digan que su voto va a ir para el diputado de San Salvador, lo desincentiva a ir a votar porque él quería votar o a favor o en contra del diputado de su departamento. Eso es Quizá cultural. va a tener que ejercer de otra manera. No, en principio sí. Tiene que pero venir. todo, espérame, Sí. todo- Pero no vamos a decir. Sí, no, volvemos a lo mismo. No, lo que pasa es que, Marvin, es cierto lo que tú decís, que en principio debería ser así, pero los diputados una vez electos representan al pueblo entero, Sí, pero la no a la gente- circunscripción territorial a la cual de tú... acuerdo, pero la Ahora, gente es localista. Pues. lógico, en ese sentido, pero entonces te diría, ¿por qué no con los alcaldes, pues? Pues sí, ¿Qué pero- más localista que los alcaldes? Claro, por eso están fuera. Porque me imagino que, porque mira, el voto para el alcalde, para consejos municipales, debería de ser forzosamente desde el teléfono, desde la tablet, desde la computadora, porque como es más local, vas a tener que hacerlo de la manera más fácil posible para poder llegar a toda la gente que esté en el exterior y De que vote acuerdo. por su municipio. Sí. Pero El voto para consejos municipales, Mira. ponerlo para ir a votar al consulado electrónicamente, la gente no va a ir. A ver, pero, elevemos un poquito más digamos, esta discusión. Ah, no te porque gusta. lo que yo he visto alrededor de todo esto es que hay una oposición que cuestiona, que ha quedado así, pero según entiendo tampoco hicieron aportes para la ley, según entiendo, de acuerdo a lo que han Desconozco dicho. si Ni lo actual hicieron. ni cuando estuvieron en su momento Sí, también. por eso le digo, y un Bueno, poco no sé. me eximo, Sí, pero eso es lo que yo... incumplieron la sentencia 3 veces No, más de la acuerdo, controversia. de acuerdo. Ahora, Incurrieron sí, en el pero delito de de acuerdo, desobediencia. Pero se siguen cumpliendo. Tal. No, A ver. vaya, si tuvieran verdadera voluntad, estaríamos regulados los no partidarios desde hace ratos y Exacto. avalados hasta Va, por la Pero por la eso Corte. no lo ha hecho la Asamblea actual. No, ni tampoco le ha la anterior, que son los que no están le ha dado- criticando No le ha actualmente. dado voto para la alcaldía ni ver, para las a parlaces. ver, Sí, tómese no, un y vasito estamos de Estoy agua. violando la Es lo sentencia. que yo he dicho. Tómense un Exacto. sorbo de Tómese un café vasito rico, de Monza, café rico, para que no que- se le vaya. Pero tampoco No. otra De cosa. hecho, yo abrí con esa Sí, postura. sí, yo sé. Estamos Y en no pueden deuda. ser candidatos. A ver, Desde mira, allá tiene vamos que a venir ver, Julio. toda esta legislación es producto de una sentencia Sí. de la Sala de lo Constitucional que les mandataba regular. Sí, o sea, exacto. primero Porque había no una fue por omisión. voluntad política, Así es. dijéramos, Porque de no, los partidos. aparentemente como que no querían, o no les convenía. No sé si querían o no, Le pero tienen miedo al voto de Pero la sigue diáspora. igual. Porque sigue igual. Porque no van a votar para consejos municipales, no van a votar Bueno, para parlaces. pero ese ya es van a poder ser modalidades que candidatos llevan desde allá. implícita. Tienen que venir a ser Te candidatos. habla Julio, Sí, ahí porque todavía ahí Pero te está esas son aclarando. modalidades, es decir, Pero el lo dice hecho... la sentencia. Bueno, sí, el hecho, la sentencia te fija parámetros. Claro. La Corte no puede, mejor dicho, la Sala de lo Constitucional no puede legislar. Lo que hace es ordenarle al que no puede constitución. legislar. No puede legislar la señor, Sala de lo- perdóneme, la Sala Bueno, no puede la de los legislar. Cuatro Y Fantásticos el sí que- lo ¿en hizo, qué pero país vive usted? No, es cierto. No fue en el pasado, hoy no se puede. No, lo que pasa es Esa que... es la discusión que tienen los... A ver, desde el punto de vista constitucional del deber ser, ningún órgano puede entrometerse en las competencias de los otros. Y el único órgano que puede legislar en el país es la Asamblea Legislativa. La Corte puede fijarle parámetros sobre los cuales no podrá salirse, pero no puede decir voy a hacer yo la ley por muy sala de lo constitucional que sea. Entonces, ahí hay una tremenda. Eso no quiere decir que no se haya dado, porque en este país, bajo el argumento de la interpretación, aquí se ha dicho lo que no se quiere decir o se amplían conceptos. Entonces, a mí no me sorprendería ese tema. Un día declaran inconstitucional nuestras partidas de nacimiento y ya no existimos. Ya no existimos. Exactamente. Bueno, ya vamos a llegar al tema. Cuando declararon inconstitucional la ley de amnistía, utiliza la figura de la reviviscencia, por Dios santo. pero en una modalidad doctrinaria que no existe. Que no existe. Vean Aquí el se voto la razonado inventaron. del doctor Belarmino Jaime, de la misma sala que ellos tenían. Entonces,
por eso es que a mí me choca cuando se viene a contradecir ahora un criterio jurisprudencial, cuando en el pasado hemos tenido peores cosas. Lo que pasa es que para algunos antes sí valían y ahora ya no. Okay. Me da la pausa para trasladarnos a ese otro tema que tú has tocado, porque tiene que ver aunque habría que cerrar un poquito, creo yo, lo del tema electoral. No te preocupes que está garantizada tu candidatura. Sí, yo voy a votar por Marvin. ¿Te vas a ir al exterior? Sí, voy a ir al exterior. 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, los invito a ustedes a que continúen con nosotros y, por supuesto, acompañado de un café rico. Así que desde ya les invito a que continúen. Vamos a una pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Continuamos con el debate político semanal en esta edición especial de Diálogo 21 en esta mañana de viernes. Gracias a usted por estar con nosotros. A ver, me decía Marvin que querías solo un dato. Coronar este tema último para pasar a hablar sobre este otro que tiene que ver con el tema de crímenes de guerra. Yo entiendo. Y capturas. Yo entiendo que, por ejemplo, el que no se pueda supervisar el proceso puede poner a los partidos políticos a todos en ojo al Cristo o con desconfianza. Tradicionalmente el sistema electoral salvadoreño es precisamente en la desconfianza, que todos nos supervisamos todo. Ahora bien, solo recordarle algo pues al Tribunal Supremo Electoral, y si alguien está pensando hacer un fraude. Las leyes federales estadounidenses establecen que si vas a usar el territorio estadounidense para hacer fraudes electorales, son perseguidos por la justicia estadounidense. Exacto. Entonces, el voto electrónico, el área de frecuencia de internet con la que vas a operar el voto desde Estados Unidos hasta aquí es estadounidense. Eso implica, digamos, que Estados Unidos puede perseguir penalmente en Estados Unidos. Con FIFA-gate. Que es lo que, exactamente, lo de la FIFA y lo que acaban de hacer con Guatemala con el exministro de Economía, Valladares, que él usa transferir el sistema bancario gringo, corrupción, para que aprobaran una ley en la Asamblea Legislativa de Guatemala y use el sistema gringo. Hoy está preso, condenado. ¿Cuántas elecciones ha administrado este Tribunal Supremo Electoral? Así, al exterior, es la primera. No, por eso no, pero estamos hablando no solo del exterior, al final es un rol que tú vas a hacer. Julio, pero vete más allá de lo que dice la ley con esa junta electoral y van a hacer propuestas de los partidos Arena. La conformación de la Junta. Gana y Nuevas Ideas. La conformación de la Para proponer, o sea, sus vigilantes, en todo caso de sus propuestas iban a estar. Y te hago una pregunta, ¿existe la posibilidad de auditar el software que se va a usar? Tiene que tenerlo. ¿Lo dice la ley? No, lo que pasa es que la ley faculta al Tribunal Supremo Electoral para la contratación de una firma de empresa. Me imagino que deberán haber los controles correspondientes. El Tribunal Supremo Electoral es un ente colegiado. No, por eso. Y no están representados los partidos políticos que van. El punto es que si no se puede auditar el software, es complicado de darle, digamos... Aquí se puede auditar todo, Marvin. Debería, ¿va? Todo se puede auditar. ¿Va? No puedes decir esta parte sí y esta parte no. Y a todo el mundo le conviene, creo que aquí estamos de acuerdo en el panel, que estas elecciones sean transparentes, sean legítimas. Creo que es el gran reto que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Que si alguien pierde y pierde en buena lid, pues bueno, pierden buena lid y se va. Como cuando Carlos Callejas acepta, ¿se acuerdan? ¿Verdad? En la noche del mismo día, que la diferencia era tan grande de $500,000 que ya había admitido. Que mejor acepta eso. Yo hago la siguiente interrogante a los dos. ¿Tú confías, si vos fueras en algún momento candidato por cualquiera, confías tú en el Tribunal Supremo Electoral? Sí, y si veo anormalidades, las denunciaría. Porque no se vale que vos me digas, voy a entrar a jugar. Sí, confío. Voy a entrar. Pero las anormalidades las vamos a denunciar en altavoz. Es otra cosa. El problema es que vos me digas, no, fíjate que yo no confío, pero voy a jugar. Si la cuestión te sale bien, entonces sí da legitimidad. Pero si te sale mal, entonces no da legitimidad. Si se pierde, se pierde. Ahora bien, el punto es este. Para la oposición, ¿cuál? La que va a participar, digamos, ¿verdad? Los que van a participar en el 2024. El fraude se detiene votando masivamente por vos. Así es. Por mucho que te quieran anular votos, si tú has sacado una cantidad de votos tal, porque sos popular, porque la gente te quiere, porque el pueblo desea que lo representes,
Nadie va a poder detenerte. Si el único fraude que no se ha podido detener en El Salvador es el que te hacen las mismas instituciones. Sí. Como en el caso de los no partidarios, nuevamente en la misma sala que no amparó la anterior y la que estaba antes, que es la misma que reconoció a los no partidarios, aún contra expresa norma de la Constitución que dice que el único medio para acceder al poder son los partidos políticos. Sin embargo, el tribunal actual es el que no garantizó, y no solo no garantizó, sino que lo complicó. El decreto 555 no garantiza realmente, aunque se reconoce el derecho, no lo garantiza. Por más discusiones que se generen alrededor de todo eso, hay mucha gente, se ha hecho historia. Sí, mira, yo creo que es un paso importante. Sí, pero no puedes dejar de ver lo anterior. Queda pendiente y no se cumple lo ofrecido, porque hay una parte que está pendiente aún, que debió haberse garantizado también. Sí, es un avance. A 2 meses de una elección le han cambiado reglas del juego al Tribunal Supremo Electoral. Bueno, de hecho, en el caso, y pareció que nadie le molestó en aquella. En el caso de los candidatos no partidarios, lejos de haberle, y creo que fue un error político el haberlo hecho. De todos. No, en el caso de los no partidarios, sí, haberle exigido tanto. Los del pasado y los del presente. ¿Por qué razón? ¿Sí? Porque muchas personas que pudieran aportar al país no lo hacen porque no quieren meterse dentro del régimen de partidos por las razones que quieran. Entonces creo que la independencia que se pudiese haberse manejado con una persona que no bajo la sombrilla de un partido político no lo da. Y yo me pregunté, ¿de qué sirvió que se haya modificado la Constitución? Porque la reformaron. ¿De qué sirvió que la hayan reformado, aunque no lo quieran aceptar? Reformaron la Constitución y una de las cláusulas pétreas, ¿verdad? Para nada. Díganme cuántos diputados no partidarios, pero porque las reglas que le interpretaron sumaron todos los votos. Así es, porque no de otra porque manera lo hayan sacado. No hay posibilidad real. Y hoy en este contexto no hay posibilidad. No hay ¿Cómo? Tendrías que Tal ser vez si una llevas persona. a Mandrake o el Capitán América. Hay una situación, tendrías que ser una persona muy adinerada y sin necesidad de trabajar para dedicarte personalmente a recoger las firmas, porque si no te toca pagarle a gente que te termina estafando porque te falsifica las firmas, porque te recoge, es decir, porque no hacen lo que debe hacer. Entonces tenés que dedicarte por lo menos un mes o 2 a salir tú a las calles a recoger firmas o a que tus familiares lo hagan, y durante ese tiempo no trabajas. 25,000 firmas. Varía, depende de la ya no, pero en ese tiempo ya no trabajas. Pero acordate entonces te tiene que sobrar el dinero para realmente poder hacer. Tener dinero para campaña. Bueno, hoy ya no dan, creo. Bueno, fíjate, a mí me llegaba la gente y me decía, bueno, pero ¿y qué va a regalar usted? Camisetas, platos. Es decir, hay hasta una mala cultura. Es un punto elemental en esto. Yo o sea creo que no vamos a tener, creo que ya no vamos a tener. No, yo creo que ya no. Sí, creo que la filosofía de haber permitido las candidaturas no partidarias con el riesgo de la interpretación constitucional era facilitarle más a la población tener una gama de posibles candidatos que no estén de opciones para poderlo ejercer. Lamentablemente les aplicaron que las mismas reglas para los partidos políticos. Yo estoy en la idea de que para los partidos en formación vos podés apoyar varios partidos en formación, pero para los no partidarios tú no podés apoyar a 2. Sí, eso no es violar el principio de igualdad. Exactamente. Ahora, para mí el no partidario debería permitirse a nivel de consejo, diputado y para presidente también. Lo que pasa es que para ahí tenés que modificar la Constitución porque tenés que estar afiliado a un partido político. Que eso es parte de la gran crisis política que no quieren ver los sectores y las élites en este país. Que vamos a tener que llegar al punto Chile para que entiendan que hay que cambiar esto. Y hacia eso va el país. Hacia eso va el país. Entre más se tarden en entender eso, ¿vea? Pues así va a tener que terminar. No hay un proyecto de reforma constitucional. Pues sí, pero si te fijas, están bailándole el agua a ese proyecto. Es otra cosa y la correlación se tiene. Entonces, vamos a tener, si no entienden que el resultado, por ejemplo, de lo que es la presidencia de Nayib Bukele, que es el artefacto que la gente construye para destruir el bipartidismo, entonces no han entendido todavía que si no reforman la Constitución a tiempo, vamos al punto Chile. ¿Vea? Hacia eso nos va a llevar más adelante el país. Pero como así nos gusta, ¿verdad? Mira, como Marvin, le damos el voto a la mujer por partes, le damos el voto a la diáspora por partes. 14 constituciones. Vamos por partes, ¿verdad? Y cuando te estalle el escándalo en la cara, no hayas que hacer. 14 constituciones ha tenido en la historia de la República
todas productas de un golpe de Estado. Porque no tuvimos la visión de resolver y adelantarnos. No, es que hay una cosa, ¿no? La ventaja entre comillas, cuando se da en un régimen de facto, es que se rompe el ordenamiento constitucional, poder llamar, y las grandes transformaciones que se ha hecho precisamente de esa forma. Vaya. Hoy tenía la posibilidad... Ahí finalmente he escuchado yo al doctor Anaya, ¿verdad?, decir que el problema para que podamos tener una constitución nueva en este país es que habría que incluir un articulado de habría hacer que una reformar primero la constitución para poder incluir hacer una reforma a una constituyente. Tendría Como lo hizo Chile. que pasar por 2 asambleas. Exacto, está bien, pero eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que debatíamos aquí con este señor al principio. Y no, es que no se puede, que no se puede. Las cláusulas Petra no las puedes tocar. Entonces tú me decías, solo por golpe de Estado, me decías. Tenemos que llegar a un golpe de Estado, Julio, siempre, para poder reformar la Constitución, para poder tener una constituyente. Entonces, si tú le venís diciendo al Salvador, no, es que solo por golpe de Estado. Un día va a haber una generación que te va a decir, solo así por golpe de Estado. Démosle. Bueno, pues aquí va tu golpe de Estado. Y le van a dar vuelta a esto. Pero vos no puedes llegar a decir bajo el argumento ese nombre. Es que mira, como aunque diga la Constitución, pero lo vamos a hacer de esta manera. El punto es que los conservadores no es ley secundaria, estás hablando de un contrato social. Estoy de acuerdo. Donde hay reglas del juego que las tenés que cumplir. Pero como los conservadores nunca han querido hacer una nueva constitución o dejar la posibilidad de una constituyente en la Constitución, ahora están llorando. Ay, no. Pues sí, pero ahí la dejaban porque así les servía. Digan lo que digan, no se puede. ¿Ves? Y estamos en una crisis política. Por eso es curiosa la posición que han adoptado. Yo no sé si ustedes han escuchado, yo escuché una entrevista de alguien que difícil no poder decir lo que realmente pensás. Y yo voy a sostener aquí mi posición sobre la elección de la Procuradora de Defensa de los Derechos Humanos, pero escuchar a uno de los que votaron por elegirla y decir, sí, yo la conozco, pero me voy a abstener de opinar porque no conozco toda la situación en la que ella estuvo envuelta, y fue condenada. Es decir, a mí lo que me molesta es que me digan en mi cara, mire, reúne el requisito de moralidad notoria, cuando evidentemente no lo reúne. Ahora, yo creo que también hay que admitir que la estrategia fue muy buena, porque nadie de los que la votaron la primera vez se atreve abiertamente a descalificarla. Bueno, Tania, incluso en el exterior. Tania, cuando esa gente votó por ella la primera vez, no tenía las condenas que tiene ahorita, de las que tú estás diciendo. Sí, aunque las hubiera tenido, le hubieran puesto. Eso es otra cosa, pero por lo menos tienen la salida, así como otros dicen de que fue una jugada maestra, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que aquí nadie quiere reconocer que se equivocaron. Es que es el mecanismo de elección. Nadie quiere reconocer que se equivocaron aquella vez. Y que estuvo mal aquella vez y que igual está mal esta vez. Claro. Bueno, entonces, ¿y quién paga las consecuencias por eso? Vos juzgás a los funcionarios por sus hechos y por sus resultados. Ella ya estuvo, ya tenemos pero ¿por qué la recordás tú a ella? Porque confrontó con ONGs de derechos humanos, porque le dio un cariz conservador religioso a la Procuraduría, porque después la condenaron por sus 12 hijastras, y también después la observó la Corte de Cuentas por no sé cuánto. Eso es lo que me acuerdo de ella. Son más cosas negativas por las que se le recuerda. Eso es lo que me acuerdo. Ahora, que ella emitió, y no es nada personal. Ella emitió una sentencia que vea que revolucionó los derechos humanos, que ella hizo, estoy hablando de casos, ella condenó la muerte de los periodistas, se metió a él, no, intervino en el mozote, de eso yo no me acuerdo. Sus argumentos al licenciado Julio Valdivieso no los convence. Voy a hacer una pausa y me va a explicar el por qué, o les va a explicar por qué no convence. No, tendrá sus argumentos. 7:17, pausa, regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, hoy sí. Sí, ya que nos metimos al tema, nada más... No, pero Julio sí, le quería hacer la aclaración. Antes solo voy a terminar con esto, y es que cuando salimos de aquí el viernes anterior, yo les decía, miren, se pueden elegir funcionarios que tengan algún cuestionamiento, digamos. Lo que sucede o lo que debería de suceder es que la obligación de la comisión pasa al pleno de justificar si eligen a esta procuradora, por qué a pesar de queda electa y por qué a pesar de su elección es
porque es superior su currículum, superior su desempeño al resto de los candidatos. ¿Por qué? Esa justificación, esa explicación, esa motivación debió darla la Asamblea Legislativa, no decirnos cumple el requisito de moralidad notoria, sino que tuvieron que haber explicado por qué, a pesar de las condenas de nepotismo en 2 ocasiones por una hijastra y en otra ocasión por otra hijastra, continúa siendo el perfil más idóneo para el cargo. No debió haber salido una explicación, una motivación, una fundamentación de otro órgano de Estado. Tuvo que haber salido de la Asamblea al momento de la elección, después del debate. Vaya, Julio, aclararle por qué no estás de acuerdo en los planteamientos que hacían. No, es que lo que quiero es que yo siempre he sostenido de que los funcionarios hay que evaluarlos por sus resultados. En el análisis, cuando tú estás o te están revisando tu conducta, tu currículum, es precisamente uno de los puntos fuertes. Yo no comparto los prejuzgamientos, no comparto que antes de que una persona haya desarrollado su trabajo, ya la esté señalando o descalificando. Ese es un punto. Me dirá, bueno, pero es que ella ya estuvo anteriormente. Sí, pero este es un nuevo periodo. Creo que el reto que va a tener esta señora procuradora es volverle la credibilidad a la institución que tanta falta le hace. Hay algo que hay que decirlo en beneficio de ese nombramiento. El presidente, en la reunión que hacen, que ella llega, que muchos pueden decir que se vio mal la procuradora, pero el presidente le abrió las puertas del Estado para que ella haga su trabajo. Le dijo, tiene las puertas abiertas. Le ordenó a los ministros que colaboraran con ella. Para que no haya ninguna argumentación de no abrir. Eso fue bueno, definitivamente. Y no le estaban cuestionando que tenían cerrado el gobierno todos los espacios para verificar eso. Y le digo, le digo, ella tiene que usar esa autorización que le da el presidente para hacer un trabajo digno. Y lo voy a decir en el lenguaje que al parecer ella entiende. De nada le sirve ganar el puesto si pierde el alma del pueblo salvadoreño. ¿Vea? Se llama afán inútil. Con lo que el presidente le ha dicho, si no hace una buena labor, que renuncie, como lo hizo Peñate Polanco al año y medio después. Una de las frases de Voltaire. Voltaire creo que tenía, eso es lo que acabas de decir. Voltaire Marcos, me recordó, sí. Marco en el capítulo. Nada me sirve hacer bien mi trabajo, pero si pierdo el alma del pueblo no has hecho nada. Es Marcos en la Biblia, en el Evangelio, como les gusta a ellos usar eso, ¿verdad? Entonces es eso. Entonces ella tiene la potestad que el presidente le ha dado. Si no la usa, sí, tiene una oportunidad de enmendar o de demostrar, como dijo. Así es, tiene esa oportunidad. La voy a invitar públicamente para que conversemos. Sí, yo creo que empieza su gestión y tiene todos 3 años por ganarse. Con este servidor ha sido muy abierta para conversar. Qué bueno que ya se reunió con los familiares que están pidiendo que liberen a sus presos que están al margen de los señalamientos de lo que hubo, creo que tiene el derecho o el beneficio de la duda. Complicado porque ya fue. Bueno, sí, pero en circunstancias y por lo que le señalaron, me imagino que lo solventó, porque si no, ¿cómo pudieron haberle electa? Qué curioso que lo solventó días antes de la postulación. Yo creo que todo fue demasiado oportuno. Yo no le doy al momento de la condena, que fue en el 2019. Yo no le doy beneficio de la duda porque ella fue. Ella tiene que darnos garantías de que no va a ser como fue en el pasado. Vaya, garantías. ¿Y eso cómo te la va a dar? En el ejercicio del cargo. Claro, no lo podés hacer. Pero ya, informe preliminar de los muertos. Si que tú no es de soplar. Sí, yo creo que maneras para ganarse. Claro, ella tiene que tener ya, dijéramos, la celeridad en algunos actos para mandar un mensaje que efectivamente va por el rumbo correcto, pero mientras no le haya, dijéramos, hecho una decisión, yo no la puedo prejuzgar con todo y el pasado que tenga. Me parece que es muy ecuánime, muy equilibrado tu punto de vista. Muy equilibrado, sí. A mí sí me parece bastante curioso la situación del ex procurador. Y voy a decirlo porque yo creo que todos estamos alarmados por esa situación. Voy a reiterar que no tengo nada personal, pero ahora es magistrado. No, es que fue premiado. Descansa en paz. No descansa en paz. Fue premiado con una magistratura de lo penal en donde no tiene ningún tipo de experiencia. Está dormido a esta hora. ¿Cuál es el mérito? ¿A dónde fue la postulación en la terna del Consejo? Porque ahora hay una costumbre que se nombran a los jueces de forma directa por sugerencia de algunos magistrados de las salas.
Y eso no debe ser así. El Consejo tiene una función constitucional que no se está respetando. Entonces, ¿de dónde salió esa postulación en una terna para que él fuera nombrado como magistrado en la Cámara Tercera de lo Penal o Segunda? Y reitero que no tengo nada personal contra él, pero evidentemente sus cargos anteriores o su cargo anterior, que es el de juez de civil o de primera instancia, no tiene una cualificación para el área penal. Va a ir a aprender en casos en donde se juega la libertad de las personas. A mí eso sí me parece bastante. Él es de la clase de humano que prefiere ganar el puesto y perder el alma. Ya dejémoslo en paz. No, yo no, es decir, no me puedo quedar callada porque yo me desempeño en esa área y me parece bastante injusto. Yo creo que sí. Cuando hay otros profesionales que han hecho mérito y que tienen mejor cualificación. Lógico, yo creo que eso sí lo debemos de reflexionar, que el Consejo hay que revisar cuál fue el procedimiento para su nombramiento. Sí. Yo no lo tengo claro, por lo tanto no puedo emitir el hecho de que después de ser juez de lo civil, creo que era, ¿verdad? En San Vicente. Ahorita a una cámara. Magistratura y en el área penal. Es decir, pero eso no lo inhibe de poder optar ni a un cargo a la persona. No, por supuesto. Pero lo que hay que ver, porque te voy a decir, hay gente que se dice, hay gente que se dice que es penalista y resuelve peor que un juez de paso, pero peor. No es un juez. Pero no es un juez. No, ¿cómo no? Bueno. Decir, yo he tenido. No, ahora sí hay algunos que no pasaron por el procedimiento del pero ahí Consejo. los vas a ver. Es decir, no creo que en el tema esto de la escogitación de las personas, lo que no se puede es quitarle el rol al Consejo Nacional de la Judicatura, porque ese es un rol constitucional. Entonces habrá que ver cuál fue el procedimiento que ocuparon en el caso del señor Apolonio, ¿verdad? Para llegar ahí, si hubo evaluación, no hubo evaluación. Él es una reencarnación de Bobbio o de John Locke y por eso puede estar en todos los puestos que está. No, él es abogado. ¿No creen en la reencarnación ustedes? No, ya no creo. Para que nos quede tiempo y hablar acerca del tema de la captura de militares en el contexto, me voy a ir a una pausa, ¿les parece? Quedamos tiempo, ¿verdad? 7:28, gracias por estar con nosotros. PDH, ¿qué decía ahí? Vamos a ver, estaba viendo una lámina que nos estaban poniendo. Sufre primeros cambios. Ah, bueno, es obvio, ¿no? Cuando algún funcionario llega a una institución... Cargos de confianza. Claro. Sufre primeros cambios con la llegada de la nueva procuradora. Dice, los cambios ocurren en nombramientos que realizó el anterior durante su gestión. Fuentes internas aseguran que la procuradora pidió la renuncia de los funcionarios y estos accedieron. Pues sí, son puestos de confianza, obviamente. Pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, otro tema que ha venido a despertar muchas inquietudes es esta nueva captura de oficiales de la Fuerza Armada, que en el pasado de alguna manera han sido, o a lo largo de la historia, posguerra, han sido acusados de cometer crímenes. El Cuerpo de Oficiales Generales en situación de retiro emitió un comunicado expresando su preocupación por una situación que a la larga, pues si la vamos a interpretar así en términos muy concretos, expresan de que no estar de acuerdo con lo que se está haciendo. Quizás ¿Qué está pasando con esto? En contexto, lo que hay que poner es el caso que se está refiriendo al 17 de marzo de 1982. Sí. 4 periodistas holandeses que 3 días antes de ser asesinados los detiene el director de la Policía de Hacienda, los entrevista que andaban haciendo, ¿verdad? Porque estaban aquí. Y luego después ellos contactan con la guerrilla porque estaban haciendo un reportaje sobre los lugares de combate, van a Santa Rita, Chalatenango, y ahí soldados del batallón Atlacat, 25 soldados. Parece que no, fue el otro. Atonal, perdón, sí, el Atonal, les tienden una emboscada, eso es lo que dice, digamos, la acusación, y en la columna de 9 personas que iban allí, mueren 8, hay un sobreviviente que es testigo de los casos, y también hay un sargento del batallón Atlonal, que es el que al parecer coordinó los 25 soldados, que también ha dado un testimonio sobre eso, sobre los hechos, cómo se dieron. Y el punto es que si fue una emboscada, a sabiendas de que los periodistas iban a estar ahí, los matan, y lo que dice la parte, digamos, el ejército o los generales involucrados es que
que murieron en fuego cruzado. Sí, porque se supone que murieron también guerrilleros. Soldados no murieron. Sí, o sea, por eso, guerrilleros. Entonces, lo que sucede es que la expertise y todo eso plantea que desde 2 montañas o 4 montañas que estaban ahí, los han agarrado con M60 y con las armas que el batallón Atonal tenía. Entonces, lo que se va a dirimir en el juicio, creo yo, es si fue emboscada a sabiendas de que sabían que iban a ir los periodistas, o que fue que se topan soldados del Atonal, del batallón Atonal, con esta columna guerrillera y les disparan a todos. Ese es el punto en discusión. Bueno, yo después, tú les has hecho el enfoque lo que posiblemente pudo Por eso haber se detiene el director de la PH, que es el coronel Morán, en ese momento, y que es el que lo reúne 3 días antes de la muerte. Ahora, y al general García, que era el ministro de la Defensa, ¿no? Yo quiero hacer el análisis partiendo de la base de la posición que hacen estos señores en situación de retiro. Primero, esto tiene su origen en la sentencia de inconstitucionalidad 44 del 2013 y que fue dictada el 13 de junio del 2016. Que anula la amnistía. Quiero poner en contexto para muchos, ahí está claramente el voto razonado de uno de esos magistrados de la famosa sala de que uno le llaman los magníficos, otros los apocalípticos. Ahí está uno de los votos razonados de un magistrado. Primero, ¿no creen ustedes? Primero quiero entrar a la parte política, después a la legal. ¿No creen ustedes que aquí hay una selectividad en el tema de justicia? ¿O ustedes creen que solo el ejército cometió hechos? También la guerrilla. Pero menos porcentaje, pero también deberían ser sentados. Pero decirme un caso donde esté en este tema. El hermano de uno de los 4 periodistas holandeses muertos es el que está promoviendo la causa con 2 organizaciones de derechos humanos. ¿O crees que del otro lado fueron? ¿Y los familiares? Los niños cantores de Viena. ¿O fueron seminaristas? No, de acuerdo. Pero seminaristas tirando agua bendita. Te voy a poner un caso. El caso de lo de Mayo Cibrián en San Vicente, donde el FMLN mató casi a 1000 personas. Pues? Y la familia de estos... No, es decir, estos son delitos que los puedes impulsar de oficio. Pero, no necesitas... Bueno, aquí hay familias involucradas. Pero nadie del FMLN que fue víctima... que usted ya dijo su posición. Ha ido a su posición política. Yo lo estoy abordando desde el punto de vista legal. ¿Qué es lo que pasa? Un razonamiento, o todos en el suelo o todos en la cama. Es decir, si vas a entrar de lleno a investigar qué es lo que pasó, pues pongamos en el contexto. Se cometieron violaciones de un lado y de otro. Y me vas a decir, no, es que los únicos que cometen violaciones es el Estado, no los grupos alzados en armas. Eso no es cierto. Se cometen también violaciones de derechos humanos. Normalmente es el poder el que se hace. Entonces, cuando yo solo veo que la balanza se inclina para un lado en un conflicto donde de ambos lados tiraron, me parece que no es lo correcto. ¿Por qué no van a los tribunales a presentar un caso de los otros? Pues eso no quiere decir que estoy cuestionando que el hecho no haya sido macabro, que el hecho no. Estoy hablando en la parte formal. Segundo, ¿saben ustedes lo que tanto han cuestionado que las sentencias de la sala no se... han hecho el análisis de esta sentencia que acabo de mencionar? Una sentencia que revive una ley, un muerto lo levantó y le dio y vuelve a hacer la ley de reconciliación nacional. Es que acordate que después de la sala solo Dios, decían ellos. Entonces me imagino que algún poder... Dijo uno de ellos. Sí, miren, exacto, que algún poder divino tenían para revivir muertos, como Lázaro. Este es un caso. Mire, fíjese hasta dónde llega este tema. Las inconstitucionalidades surten efecto de aquí para adelante, es decir, desde el momento, sino dónde queda la seguridad jurídica de este país. Pero además, la facultad que les dé el artículo 183 de la Constitución a la sala no es para anular leyes. Eso dice Belarmino Jaime en la... Es que tiene la razón en ese aspecto. ¿Y por qué cambiaron? Porque la sala de la Constitución? Bueno, habrá que decirlo a todos los que antes aplaudían todo este tipo de arbitrariedades. Pero mutaron porque la Constitución. ahora cuando te dictan una decisión, en el caso de la... ¿No les gusta? No te gusta. Donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. Claro. Con todo respeto, yo tengo la solvencia para venir insistiendo desde este momento en que se tiró, en este mismo panel, con la conformación de otros, criticamos que esa sentencia iba con dedicatoria, que era selectiva la sentencia, porque no perseguía el fin que era de la justicia, perseguía otros fines políticos. Entonces, cuando tú te enfrentas
a un criterio de revivir un muerto. ¿De dónde les da esa facultad la Constitución a la Sala de lo Constitucional de ocupar la reviviscencia como efecto de la sentencia? Y hoy lo voy a extrapolar con el otro punto para que Tania pueda, dijéramos, dar su opinión. Aquí, a 30 días de que un presidente del Tribunal Supremo Electoral lo declaran inconstitucional porque no reunía los perfiles, pero como ya eran 30 días que termine, que le faltaba, pues termina. Hombre, cuando has tenido criterios de semejante naturaleza, por eso digo, hay doble moral cuando se enfrenta este tipo de situaciones. Me levanto la venda de la justicia y dependiendo a quién es, se la aplico o se le interpreta. Por eso no puede ser. Por eso les está pasando lo que les está pasando en la crisis política que tenemos ahorita. Por mucho que aleguen, ¿verdad? Y de la misma manera se están sentando precedentes ahora. Exactamente, para tristeza del país. Porque no hemos tenido esa visión de resolver, atajar los problemas. No, de acuerdo. Yo lo que estoy planteando, no voy en contra del hecho. Claro, es un hecho condenable, un hecho totalmente todo fuera. Abuso de poder. Estoy enjuiciando lo que pasó y los efectos que ha estado aquí. Sostengo con mucha propiedad, sin temor a decirlo, que hay selectividad en este tema. Mira, ese tema de la selectividad viene porque a lo mejor el televidente se está preguntando de manera muy simplista, pues, ¿verdad? Pero y en la guerra, ¿solo estos cometieron esos crímenes? Claro. Claro, dígame uno que haya tenido la connotación que está. No tengo ni por qué defender, yo cubrí la guerra. El general García creo que era el ministro de la defensa. De la defensa en ese entonces. Un hombre de 89 años, creo 86, no sé cuántos años tiene hoy en día. Es que el enfoque debe ser no defender personas, estás defendiendo principios. O sea, ese principio. Pero el problema de la seguridad jurídica. Y de ahí yo comparto muy bien para citar quizás la claridad de lo que quiero colocar también para que la discusión continúe, es que yo creo que la sentencia en su momento debió haber sido mejor examinada, mejor elaborada, sabiendo lo explosivo que iba. Sabía que el mortero que estaba aventando, pues. Eso es lo que tú estás planteando. Solo ve la conformación de esa sala en ese momento. ¿A dónde estaban todas las voces que se rasgan vestiduras que defendíamos la constitucionalidad? Algunos la cuestionamos. El efecto de darle retroactividad a una sentencia con ese alcance, ¿a dónde se les ha dicho que la sala tiene facultades para anular una sentencia? Cuando tú decís eso, Ernesto, aquí lo que hay es una etapa triste, oscura de nuestra historia, que nos hemos negado, lógico, Ernesto, a pero esa es una valoración política. Exacto, porque nos hemos negado a hablarla. Mira, es que el punto era, mire, general, están matando al padre Rutilio Grande. Y por esa razón por eso se dio la ley de amnistía. Que la justicia es parcializada. O sea, mire, mataron al arzobispo, pues no diga nada, hombre, era comunista. Mire, mataron a las monjas, sí, cállate, ese tema no lo toqué. Mire, mataron a los periodistas, sí. Entonces, no digas, estamos peleando contra el comunismo. Entonces, y así un tendadal de muertos. ¿Tú crees que hubiera habido reconciliación si no había una ley de amnistía? Eso fue quienes hicieron la paz, pero la historia... No lo va a hacer, es la realidad, hombre. Pero la historia, Julio, es que ese es el punto. La historia, ustedes los abogados nunca olviden eso cuando hagan leyes perversas. No, yo no. Pero es que no necesariamente los abogados hacen las leyes. Ojalá le hiciéramos abogados, hubieran menos problemas. La cosa es que la historia se encarga de ponernos a todos en nuestro sitio. Por más que lo querrás ocultar, por más que vos digas que ha sido lo mejor que yo no estoy ocultando el hecho, lo que te estoy diciendo es la formalidad en el momento en que se dio. Hubo una ley, bueno, se llegó al colmo. Fue un mortero, hombre, que aventaron más cuando ya todos estaban hablando de paz. Es decir, ¿a dónde te voy a dar la interpretación política? El que está promoviendo lo de los periodistas es un hermano de uno de los muertos. ¿Qué es lo que quiere el hermano? Oye bien, ¿qué es lo que quiere el hermano? Saber por qué los mataron. ¿Por qué les tendieron la emboscada? Porque en ese momento que los matan, Julio, iban a hacer las elecciones de la constituyente. Habían aquí en ese momento, en marzo, como 500 periodistas extranjeros. Entonces el hermano quiere saber, ¿y por qué a ellos 4? ¿Por qué les tiene, o sea, es más, ¿qué habían hecho ellos? A mí me llama la atención el voto razonado
del doctor Belamino Jaime. Que a ver por qué no lo usó para la otra sentencia que mutaron la Constitución. Exacto. Porque eso que él pone ahí pudo haber servido para los no partidarios. Ahora te voy a decir, pudo haber servido para una tesis, porque te dice es que estos son delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Que los califica los tratados internacionales. Correcto. Bueno, y no hemos dicho que la supremacía de la Constitución prevalece sobre cualquier cosa, pues. ¿A dónde? Y lo dice, no lo estoy diciendo yo, lo dice claramente el voto razonable del doctor Jaime. Pero en temas de derechos humanos, no sé si ustedes comparten. No, señor. En temas de derechos humanos, sí, hay un bloque de constitucionalidad donde lo que sucede es que es un tema de interpretación con el que el IC no está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que interprete las sentencias en materia de derechos humanos internacionales se convierten es que cuando a vos te conviene la interpretación, entonces la haces para este lado. Señor, por favor. ¿Por qué no interpreta en el tema? Legal y él siempre ha sido consecuente. Yo he sido consecuente. No admito la interpretación constitucional. ¿Por qué ahora, cuando se tira la interpretación esta sala actual de la reelección, ahí sí le tenés que volar la cabeza? Ahí sí no tiene valor. Ahí sí no tiene valor la interpretación. Y empiezan a decir que no es una sentencia, que no es una... No, yo quiero ser consecuente con lo que he venido pensando. Hay un montón de justificaciones que no tienen sentido porque en el pasado se avalaron y tienen el mismo valor que tenían en el pasado los anteriores. La figura de revivir un muerto, yo todavía estoy tratando de poderla digerir en la mente como efecto de una sentencia. Sí existe, pero aquí la han utilizado de unas maneras en las que la doctrina no la reconoce. Y a través de una interpretación, como dice usted, de forma selectiva. Entonces ese quizás es el pecado capital. Sin embargo, por lo menos mi posición es que la interpretación sí es necesaria. Lo que sucede es que necesitamos un tribunal constitucional independiente, que no sea la misma sala y que además cumpla los requisitos. Ahora, quieren equilibrar la balanza. Perfecto, equilibrémosla. Si yo le he dicho aquí, necesitamos un fiscal que nos meta preso a todos. A mí no. A todos. Yo no le doy nada a nadie. No a todos. ¿Pero qué quiere significar? El caso de Mayo Cibrián en San Vicente, donde está directamente involucrado el expresidente Salvador Sánchez Serret, porque era el jefe de la GFPL en ese momento. Procesenlos, pues. A mí demostrarme con hechos. No, la familia. Acabas de decir lo de la procuradora. Pues analicemos, yo queremos ver hechos. Está el caso de San Vicente, de Mayo Cibrián. Vea que ellos lo ejecutan. Lo fusilan. Y en un contexto diferente. Es que también deberían de estar. Sabían lo que había hecho ese señor. Y la mejor manera de silenciar el caso es ejecutándolo para que él no dijera después, a mí me lo ordenó la cúpula. Ojo con eso. Entonces, la cúpula estaba al tanto de lo que estaba haciendo Mayo Cibrián. Esta asamblea tiene que hacer la nueva ley. Pues sí. Entonces, la derogaron. La anularon. La volaron. Normalmente. Y quedó a libre albedrío el criterio de. Normalmente, cuando se declara inconstitucional, el efecto inmediato es que se expulsa del ordenamiento. ¿Y solo Sánchez Serret sabía lo de Mayo Cibrián? No, ahí había una cúpula que tenía que estar al tanto. Vamos a seguir un poco por cuestiones del tiempo. 7:47. Población reconoce un buen trabajo en materia de seguridad y da al presidente de la República una calificación de 8, es decir, 8 de cada 10 salvadoreños creen que el país marcha por buen rumbo. Gracias a la política del gobierno del presidente Nayib Bukele, según la última encuesta de Sid Gallup, ¿verdad? 7:47, pausa y regresamos con las conclusiones de la discusión que todavía nos queda sobre este tema bastante polémico, jurídicamente hablando y políticamente hablando. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuemos pues con esa discusión porque al final Julio me dice que por qué no digo la frase que es muy común encontrarla, o todos en la cama o todos en el suelo. Yo te lo he dicho en el caló popular, pero es el principio de igualdad que todos tenemos derecho en la Constitución. No lo digo yo, pues sí, ahí está. Polémico desde el punto de vista político, pero eso jurídico y emocional. No es mi rol. Conste, yo estoy de acuerdo en que se investigue y se llegue a la verdad. Con todos. Pero con todos, no solo de un lado, porque pareciera ser que la balanza... Es que la balanza está inclinada por el porcentaje de
de violaciones a los derechos humanos que hubo por parte del Pero, Estado. si no tenés una pero ley, también, sí, es que hace falta la ley. Es que el problema es que no tenés una ley. Pero no tenés un también marco. No lo la mandataron a que guerrilla legislaran. cometió ¿A dónde está masacres. esta nueva ley de reconciliación? La Asamblea no lo ha hecho. ¿va? Bueno, Sí, está pendiente de esa ley. es una deuda que tiene, bueno, y Hacia que no el es país. potestad, es mandatorio Así con es. todo y que esta sentencia. Porque la sentencia les dijo, vaya, Claro. hagan una nueva ley. Ahora, Sí, les voy porque a la hacer- que estaba era nada más para que fueran impunes y fueran candidatos y fueran Pero nuestros Esto, funcionarios. esto dicho desde los que vimos la guerra como testigos, ¿verdad? Tú la cubriste, pero me imagino que Tania y yo la vimos desde viendo los actores. No, porque tampoco eras niño de teta, es decir, vos la tuviste, tal vez Tania. No, pues pero tal vez bueno, me Tania, vas a vos decir, no, por eso te estoy diciendo No, de yo que no estaba pequeño, yo estaba. ni había nacido. No. Me Ustedes está ya diciendo andaban- viejo a mí y yo Ajá. tengo apenas Más o menos. 35 años. Ahora, no pierdan ustedes Bien de vista entendieron. el Ejercicio rol. periodístico. Bien Ojo, entendieron, va. Yo solo te quiero poner, el rol de la Fuerza Armada es institucional. Espérame, Pero a ella le pero es sagrado. Esa es otra cosa si se extralimitaron o no. Exacto. Pero la Fuerza Armada estaba defendiendo el país de una agresión ilegítima. Te quieras entender o no lo querrás Eso es entender. debatible. Ahora en que ese sí. momento se consideraba ilegítimo. Eso es Ilegítima, debatible, claro, eso es estás debatible. enjuiciando hechos. Eso sí es debatible. 35 años después con Por una eso, cabeza. para eso es la historia. Sí, pero una cosa Para es la que historia. juzgues este hecho Sí, para hace la historia. 30 años, Mira, que juzgues un hecho ahora con las condiciones Para actuales. eso es la historia, No, para poner a todo en no, su puesto. Mira, no. lo interesante de que uno vio la guerra desde fuera es que hablar de asesinos en ambos bandos, Así yo te es, digo, en Claro, ambos bandos. individualizar. juzgarlos a los dos bandos. Individualizar. Así es. Yo te digo, juzgarlos a los dos bandos. Exacto. ¿Verdad? Me hablas de ladrones, entonces, como yo no soy ladrón, entonces juzgar a los ladrones. Así es, a Es que todos. ese es el punto. Lo que a veces pasa cuando te topas en esos debates es que no ¿Cómo se quieren, llama eso? Convencionalidad. Selectividad. Sí, claro, selectividad. O convenenciero. Entonces yo digo, va, mira, te dice uno, sí, es bueno que quede en evidencia un bando de que cometió violaciones a los derechos humanos, pero yo me callo pero hay algo, ¿sabes? Igual en los dos bandos, ¿sabías? Y que por eso es que los están juzgando así, que nadie quiere decir la verdad. Nadie la quiere, Por son eso. tumba. Cuando vos les preguntás sobre cosas, se callan, sí. se cierran, los dos bandos, todos los que participaron en el conflicto. Y mientras ellos decidan callarse, los dos bandos. Por ejemplo, el caso del poeta Sí, al Roque final, Dalton. lo que mandata ¿Qué es lo la que quiere saber resolución la nunca va a familia? existir. ¿Qué es lo que quiere saber la familia? ¿A dónde lo fueron a aventar? Yo escuchaba. La ¿Por qué los familia. mataron? No, pero ¿A dónde están cuerpo. enterrados para darles En el caso de Roque, en el caso de Roque es ¿a dónde está el cuerpo? ¿Y qué te dicen los involucrados o los que saben? No te van Eso a lo voy a decir hacer en un libro, eso cuando yo me muera, eso no. ¿Qué es eso, Julio? No, mira, a mí Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer No con va a haber eso? nunca verdad. Toparlos. Porque Sí. toparlo, eso es la única que queda, porque se niegan a contarnos. Va, tú hablas, y yo entiendo el rol sagrado para la patria que representa el ejército. ¿Bajo qué Sagrado. sombra se cobijaron un Pero montón de cuando los te que dan- ahora pero cuando están te dan el cuestionando bajo pabellón? las naguas de los ¿Tú sabes soldados? quién guarda el pabellón nacional? Así ¿Sabes es. quién lo guarda? El pabellón nacional, ¿quién lo guarda? Lo guarda el ejército. Correcto. Ese es un honor. Correcto. Entonces no manches el pabellón nacional. No lo untes de estiércol. No, sí Porque que cuando no, tenés la- el poder, no te faculta a matar a nadie, no te faculta a correcto. arrastrarlo. Pero entonces Y el otro- individualizar, no y me el hagas y el otro, solo porque nos va a liberar de la dictadura, tampoco le faculta a matar gente, a matar a su No, es que propia gente, a nadie lo habilita para eso. a secuestrar, a matar funcionarios civiles como los alcaldes. Y vos entendés lo que es una Entonces, guerra. eso, claro, es Ay, injusta. ¿qué le vas a dar? Es injusta. ¿Por qué crees que tiraban dulces? Exacto. O le por ibas a ir eso- a preguntar Va, al otro, entonces, mira, no querés hacete ser a un lado porque no iba a querés- caer. No querés ser Marvin, juzgado. Son realidades. No querés ser juzgado, decir la verdad. Bueno, ese es el El caso reto. de Sudáfrica. El caso de Sudáfrica. Pero yo Les creo digo, que los nunca vamos a vamos a perdonar saber a la verdad. todos. Los vamos a perdonar a todos. Dijo Mandela, aquí no vamos a meter preso a nadie. ¿Y cuál era el proceso? Venga, Julio, usted estuvo de jefe, vaya, va. Cuéntenos qué hizo. Cuéntenos por qué lo hizo y pídale perdón Yo a creo- las víctimas. Vaya, estuvo, adiós. Yo creo ¿verdad? que Y lo que nadie va hace preso. falta Es la verdad. precisamente es una reconciliación en donde tú garantices que no se vuelva a repetir. Y que me digan hechos la verdad. como- Que Saber me la digan la verdad. verdad y que le des perdón a la Va, víctima. eso es lo que no Estoy quiere claro. nadie. reparación, Ninguno también de la los dos. reparación. Es que ese no es mi cuando yo punto hablo- de vista. Cuando yo hablo con ellos, con varios de ellos, Mi mira, ¿y punto por de qué vista- se callan, no quieren decir Espérame, nada. mi Nunca lo van punto a de decir, nunca vista vamos a ver es eso. por qué con este despliegue sacás solo a estos dos, como que si estos dos fueron todo el causante de la guerra, cuando aquí han habido
igual o peores cosas. Ahí se está individualizando un caso. No, me refiero en el contexto. Dame uno donde el otro bando está siendo procesado y hay detenidos. El caso de Roque Dalton, que no los han querido detener, pero el caso de Roque Dalton... Sí, porque en esto sí, en el otro no. ¿Por qué? Bueno, explícamelo. No sé. Entonces, ahí es donde decimos, ¿hay o no hay selectividad? ¿Le interpreto o se le aplico? Hombre, el país no puede funcionar de esa manera, por lo menos desde mi óptica. Hay que decir la verdad, y eso ninguno de los dos bandos quiere. Y mientras no digan la verdad, las familias van a andar pues pidiendo pero justicia. Es que para eso necesitas también la ley y no estar esperando que se mueran los no, de acuerdo. Que en realidad eso es lo que están haciendo. Así es que, mira, el coronel Benavides sigue preso aquí por lo de los fue el único que aceptó. Sí, va. Todo. ¿Crees que él tomó fue esa decisión? Juzgado ¿Y crees que él con tomó esa una ley decisión? vigente, lo sentenciaron y le volaron. ¿Será eso correcto? Se ha aguantado por todo. El único. Y también está montando allá en España. Es más, debería demandar al Estado por todos los daños morales que has puesto a pensar vos. No solo el hecho de las personas, las familias, hombre, que están alrededor. No recuerdo que si lo sacaron y después lo volvieron a jalar. Sí, es que como lo amnistiaron. Dale las gracias a esa interpretación. Lo volvieron a jalar. Por eso, dale las gracias a las famosas interpretaciones. Exacto. Dale las asesores gringos que mataron que son venenosas las interpretaciones. Los combatientes del RP. De pronto ahora las interpretaciones son nefastas. No, hombre, si vean para atrás. Hoy no valen. Vean para atrás. No hay solvencia moral. Y fíjate, Ernesto, que qué curioso que ahora que no valen, ¿verdad? Porque a pesar de toda la maquinaria que han montado a nivel internacional para desacreditar las interpretaciones de la sala actual, a pesar de eso, los resultados en las encuestas continúan avalando la gestión. Lo mencionaba. A pesar de... ¿Qué piensas de la encuesta? No, dice muchos datos, como ya casi no tenemos tiempo. Esa y la otra encuesta también. Quiero leer bien la encuesta de Sid Galo. La encuesta de Sid Galo dice datos muy interesantes que muchos no están leyendo de forma correcta, pero los invito a que lo lean. En resumen, la UCA y la Sid Galo coinciden en que el tema económico es preocupante para los salvadoreños. Están diciendo lo mismo ambas encuestas. ¿Pero por qué te puedes preocupar ahora por la economía? Porque los datos muestran que desde el 2019 para acá hay una disminución y que la gente ha dejado lo que antes significaba más de un 70% de preocupación primaria para el salvadoreño, ahora es menos del 20%, que es la seguridad ciudadana. Ojo, los partidos ahora políticos. Ahora ha pasado a segundo lugar porque hay seguridad. Ojo, los partidos políticos, 58% no tiene. Exacto, históricamente las encuestas te ponían que el primer problema era la delincuencia. Como ya no es tu problema, ahora te fijas en la tasa de desempleo y en la situación económica. La encuesta de Sid Galo, por supuesto que evalúa muy bien al presidente, le sigue dando muy buena, ¿verdad? No es la encuesta, la gente encuesta al presidente. Ahí está. Le da muy buenas notas. A pesar de la campaña contra el régimen de excepción y con el tema de la reelección. Pero ojo, a los diputados y a los alcaldes les manda un mensaje. Sí. ¿Verdad? Hay que 3 diputados de cada 10 están mal evaluados. El 20% de los alcaldes está mal evaluado. Eso también lo dice Silvia. Parte de la lectura que tienen. Les agradezco muchísimo. Gracias, licenciado Valdivieso, por darnos el privilegio de tenerlo acá esta mañana. Sabemos que anochece y hoy amaneció acá con nosotros. Así es que aquí duerme. Aquí durmió. No, sí, allá atrás, detrás del set. Acá detrás del set le tenemos una suite. No, es un gusto. Gracias, Julio. Gracias por tus aportes profesionales muy buenos, también los políticos tuyos y la parte también jurídica en el análisis también. Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.